En este espacio estudiaremos cuáles son los criterios necesarios y que debemos de tener en cuenta al momento de comparar dos triángulos entre sí. La comparación será la comparación de congruencia. Para ello nos basaremos en algunas ocasiones en las medidas de los lados de los triángulos o en las medidas de los ángulos interiores de dichos triángulos. Fundamentalmente haremos un estudio o revisión de los 4 criterios de congruencia entre triángulos más comunes y que serán eje fundamental en los ejercicios que estudiaremos posteriormente a esta parte teórica. Para comenzar, tomaremos como punto de partida el primer criterio de congruencia, y es el criterio que hace referencia a lado, lado, lado. Es una forma básica de identificarlo, además de que es una forma abreviada. ¿Qué establece el criterio? Visualizamos que dos triángulos son congruentes entre sí si sus 3 lados son respectivamente congruentes. Gráficamente, consideremos un primer triángulo y un segundo triángulo. En nuestra situación estamos observando que uno de los triángulos tiene como vértices el vértice A, el vértice B y el vértice C, mientras que el otro triángulo tiene como vértices el P, el Q y el R. De esta misma manera podemos visualizar los nombres que hemos denominado a cada uno de los lados de dichos triángulos. Así, por ejemplo, opuesto al vértice A tenemos el lado cuya longitud es la longitud A. Opuesto al vértice B tenemos la longitud de su respectivo lado opuesto denominado el lado B. Y finalmente, opuesto al vértice C tenemos una longitud rotulada o denominada como longitud C. De la misma manera, en el otro triángulo, en el PQR, hemos denominado con letras minúsculas las longitudes de sus 3 lados, P, Q y R, como podemos visualizar. Este primer criterio hace referencia entonces y como punto de partida a tener que, si tenemos la longitud del lado A equivalente a la longitud del lado P, o en un lenguaje un poco más geométrico, decir que el lado A es congruente al lado P. Observémoslo en nuestro dibujo. El lado A es correspondiente y congruente al lado P. Una segunda hipótesis o una segunda información es que el lado B y el lado Q son congruentes entre sí. Supongamos que previamente estamos seguros que el lado B y el lado Q son congruentes entre sí. Recordemos que en geometría dos lados son congruentes entre sí si y solo si tienen la misma medida y recíprocamente. Finalmente, supongamos que el lado C y el lado R son congruentes entre sí. En estas gráficas o ilustraciones, el lado C y el lado R, además de ser correspondientes, vamos a suponer que son congruentes entre sí. Si revisamos la información que tenemos hasta el momento, podríamos decir entonces que de los dos triángulos conocemos que los pares de lados correspondientes son congruentes entre sí. Información preliminar que hemos denominado hipótesis. La conclusión o tesis que establece este primer criterio de congruencia hace referencia entonces a que el triángulo de vértices A, B y C es congruente al triángulo de vértices P, Q y R. Es muy importante que cuando establezcamos una correspondencia de congruencia entre dos triángulos sean nombrados de la misma manera. Notemos una vez más que cuando hago referencia al triángulo A, B, C, exactamente en el mismo nombre y orden estoy rotulando al segundo triángulo, P, Q y R. Debemos de concluir que cuando dos triángulos son congruentes entre sí es porque sus partes correspondientes también son congruentes, lo que significa que el ángulo formado en el vértice A será congruente al ángulo formado en el vértice P, que el ángulo formado en el vértice B será congruente al ángulo formado en el vértice Q y finalmente el ángulo formado en el vértice C
es congruente al ángulo formado en el vértice R. Un segundo criterio de congruencia entre triángulos podríamos simplificarlo o denominarlo el criterio lado-ángulo-lado. Veamos en qué consiste. Este criterio establece que dos triángulos cualquiera son congruentes entre sí si son respectivamente congruentes dos de sus lados. Y lo más importante, es congruente también el lado comprendido entre dichos lados. Gráficamente, al igual que en el criterio anterior, supongamos que tenemos dos triángulos cualquiera. Estos triángulos se están caracterizando por tener los vértices A, B y C y los vértices P, Q y R. Bajo la información o la hipótesis de esta situación, hemos seleccionado con un color un poco diferente en nuestras gráficas los elementos que se supone se conocen como válidos. En este caso, vamos a suponer que el lado B es congruente previamente con el lado Q y que el lado C es congruente previamente con el lado R. Por otra parte, estamos suponiendo como cierto que los ángulos correspondientes formados en el vértice A y en el vértice P son también congruentes. Para este efecto hemos denominado en el vértice A el ángulo alfa y en el vértice P el ángulo beta. Supongamos que previamente sabemos que estos dos ángulos también son congruentes entre sí. Estas hipótesis vamos a resumirlas a un lado de nuestra situación gráfica. Observemos entonces como punto de partida que tenemos el lado B congruente con el lado Q, que era lo que mencionábamos al principio de la situación, B con Q. Tenemos congruente el lado C con el lado R, el lado C congruente con el lado R y finalmente el ángulo alfa y beta correspondientes y congruentes entre sí. Este criterio afirma que si previamente tenemos estas tres situaciones correspondientes y congruentes, podremos afirmar como conclusión una correspondencia de congruencia entre ambos triángulos. Es decir, podremos decir que el triángulo de vértices A, B y C es congruente con el triángulo de vértices P, Q y R. En este punto se hace importante resaltar el nombre del criterio, lado, ángulo, lado. Mnemotécnicamente recordemos que si el ángulo está ubicado entre los dos lados, gráficamente también tendrá que resultar y corroborarse esta situación en nuestras gráficas. Al continuar revisando los criterios de congruencia entre triángulos, podemos encontrar una tercera situación, denominada comúnmente como el criterio ángulo, lado, ángulo. Es un criterio que podríamos enunciar o podríamos resumir de la siguiente manera. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértices en los extremos de dicho lado también congruentes. Es importante recordar que a estos ángulos se les llaman ángulos adyacentes al lado. Gráficamente, apoyemos nuestra situación e identifiquemos, como en los casos anteriores, nuestra hipótesis y nuestra tesis. Supongamos que tenemos dos triángulos arbitrarios, el triángulo de vértices A, B, C, y análogo a este, un triángulo de vértices P, Q y R. Y comparemos los elementos que los distinguen y que los diferencian al mismo tiempo. Para ello, supongamos que el ángulo interior alfa es congruente con su homólogo o correspondiente en el otro triángulo, denominado el ángulo gamma. Supongamos que el lado C es congruente con el lado R, o lados correspondientes. Y como tercera situación o comparación, que el ángulo interno beta y su homólogo, el ángulo delta, son también congruentes entre sí.
De esta manera, obtendríamos los tres primeros elementos o punto de partida para comparar nuestros triángulos. Situación que usualmente la denominamos la hipótesis de nuestro teorema. De esta manera, podríamos sintetizar y revisar nuevamente cómo el ángulo alfa y el ángulo gamma gráficamente son correspondientes y congruentes entre sí. Segundo, supusimos que la longitud del lado C y la longitud del lado R son equivalentes entre sí, o desde el punto de vista de la congruencia, que son congruentes entre sí. Finalmente, hemos supuesto que el ángulo beta y el ángulo delta son congruentes como elementos correspondientes u homólogos en ambos gráficos. ¿Qué nos permite establecer el criterio? Que a partir de estos tres elementos, la tesis o conclusión, al igual que en los casos anteriores, corresponde a decir que el triángulo de vértices A, B y C es congruente con el triángulo de vértices P, Q y R. Y es importante resaltar, desde lo mnemotécnico y a partir del título o nombre resumen que hemos dado a este criterio, ángulo, lado, ángulo, como el lado debe de ser o debe de estar tocado en forma adyacente por dos ángulos en posición correspondiente, situación que visualizábamos en nuestras gráficas. De esta manera entonces hemos validado un tercer criterio de congruencia entre triángulos. Finalmente, revisemos un cuarto criterio de congruencia o de comparación entre triángulos congruentes. Este criterio es denominado en forma sintética como el criterio lado, lado, ángulo. Veamos desde su caracterización qué elementos necesita este criterio. Para ello, vamos a establecer que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes. Desde lo gráfico, apoyemos nuestra situación considerando dos triángulos cualquiera y empecemos a comparar uno a uno sus elementos en forma homóloga o correspondiente, suponiendo tres de ellos de manera congruente. Supongamos que en el triángulo de vértices A, B y C se tiene de forma homóloga y congruente el lado A con el lado P de otro triángulo cuyos vértices he denominado P, Q y R. En segunda instancia, supongamos que el lado C es correspondiente o congruente con el lado R. Y finalmente, supongamos que el ángulo interior alfa es correspondiente y congruente con el ángulo interior beta. Notemos cómo estos dos ángulos interiores son justamente los ángulos opuestos al lado mayor C y R, comparados respectivamente con los lados A y P. De esta manera hemos obtenido tres elementos o puntos de partida para la caracterización de nuestro criterio. En forma sintética y como es conocido por nosotros, lo hemos denominado la hipótesis. Revisemos nuevamente lo que hemos obtenido. La primera hipótesis establece que A y P son congruentes entre sí, lado A y lado P. Segunda hipótesis, que los lados C y R son congruentes entre sí. Y la tercera y última hipótesis establece que el ángulo interior alfa y beta son congruentes entre sí, no olvidando que dichos ángulos son los ángulos opuestos al lado mayor C y R comparado con los otros dos lados que también son congruentes entre sí. A modo de conclusión, podemos establecer que a partir de estos tres elementos de comparación, los triángulos A, B y C es congruente con el triángulo P, Q y R. De esta manera hemos obtenido un cuarto criterio de congruencia. Veremos un poco más adelante algunos ejemplos y ejercicios de aplicación donde uno o más de estos criterios se pondrán en práctica para resolver diferentes situaciones geométricas.